Listo, buenas noches. Vamos a adelantar un poco de lo que es la parte de hipercortisolismo. Vamos a empezar un poco el día de hoy con lo que es enfermedades Cushing. Tal vez el título debería ser síndrome o enfermedad, pero en este caso vamos a enfocar más en enfermedad para ser realistas, pero vamos a ver un poco la parte principalmente clínica, ¿ok? Vamos a dividir en dos partes esto. Vamos a empezar hoy día con el Cushing clínico principalmente y luego después vamos a ver el subclínico, ¿ya? Entonces, sí me están escuchando, ¿no? Bueno, no, ya sí, sí se me escucha. Ya, listo. Empezando con la definición de Cushing, el Cushing en sí es una exposición excesiva y prolongada a la acción de hormonas glucocorticoides, ¿ya? Pueden ser causadas por dosis farmacológicas exógenas de corticoides, que la verdad es lo más frecuente, más que la propia enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing en sí. Puede ser una fuente endógena de cortisol, que va a ser el foco de esta discusión, cuya fuente es principalmente tumoral. Benigna, ventajosamente en la mayoría de los casos. Epidemiológicamente se considera que hay una incidencia estimada de 0,2 a 5 por millón de personas al año, una prevalencia de 39 a 79 por millón en varias poblaciones, una edad media de 41 años aproximadamente, una relación más predominante a nivel de mujer, 3 a 1, y un aumento sobre todo en personas con diabetes tipo 2 no controlada, hipertensión o osteoporosis de inicio temprano. Bueno, este podría más en sí asociar realmente, ¿no? Porque en sí el Cushing o el hipercortisolismo, mejor dicho en este caso, se asocia al desarrollo de osteoporosis, al desarrollo de hipertensión y al desarrollo de diabetes. Y es probablemente por eso que se presenta más frecuentemente en ese grupo de pacientes. Cuando vamos a la clasificación, tenemos dos tipos. El exógeno, como consecuencia de un factor externo al organismo, es temporal, es medicamentoso exógeno y cede una vez que yo suspenda la terapia con corticoide. Y el endógeno, que se caracteriza por una producción exagerada de cortisol dentro del organismo, el cual a su vez tiene una subdivisión que tenemos al Cushing, que es ACTH dependiente o la enfermedad de Cushing propiamente dicha, que abarca, la verdad, el 70 al 80% de los casos, dentro de los cuales tenemos un adenoma productor que está en el 60 al 70% de lo que es la causa, más raro, un ACTH ectópico que ocurre en un 5 a 10% de los casos, y una producción ectópica de CRH que es muy raro de encontrar en la práctica clínica. Y en un menor porcentaje aquel hipercortisolismo o Cushing ACTH independiente, que representa aproximadamente el 20 al 30% de casos, dentro de los cuales el adenoma representa un 20% aproximadamente entre los 40 y 50 años de vida, en menor porcentaje ventajosamente el carcinoma productor en un 5 a 7%, producción adrenal bilateral en un 1 a 2% e hiperplasia macronodular bilateral en un menos del 2%, que es una patología también de origen benigno, entre las más frecuentes. Fisiopatológicamente, revisando lo que es fisiología de la pasta hipofisaria, podemos entender un poco más simple esto. Se dice que las neuronas de los núcleos paraventriculares del hipotálamo producen CRH, induciendo la liberación de ACTH, siguiendo un eje normal, y la ACTH ejerce su acción directa en la corteza suprarrenal y estimula la producción de cortisol. Es así, CRH, ACTH, ACTH, estímulo de cortisol. Y el cortisol liberado ejerce un efecto de retroalimentación negativa en el hipotálamo y la hipófisis, permitiendo que se regulen las concepciones hormonales. Siendo así, lo que yo espero ante un hipercortisolismo, un exceso de los valores de cortisol, es una supresión de los valores de ACTH, ¿ya? Y de esa manera yo trato de mantener un eje normal mediante un feedback negativo, ¿sí? Ahí viene el problema de origen tumoral. El tumor no respeta ejes y por lo tanto, independiente de los valores de cortisol que yo tenga, no va a haber ninguna inhibición y por lo tanto el estímulo se va a mantener. Tenemos entonces un Cushing dependiente de ACTH, que es un adenoma productor en exceso, que produce hiperplasia en algunos casos cuando existe un estímulo crónico de larga evolución, favorece un crecimiento de las suprarrenales y un aumento en la producción de cortisol. El cortisol suprime la liberación de CRH y la producción de ACTH por las células hipofisarias no tumorales. Es decir, que el eje que yo estoy activando por el hipercortisolismo va a actuar en las células no productoras del tumor y las va a inhibir. No así a las células tumorales del adenoma que van a continuar con la hiperproducción pese al feedback negativo que yo pueda tener.
Cuando se asocia un tumor ectópico, por otro lado, en la neoplasia secreta ACTH en grandes cantidades, estimulando la síntesis de cortisol. Al ser un ACTH ectópico, al contrario, se produce un freno en la producción de CRH y ACTH a nivel de hipotálamo y hipófisis. Por lo tanto, yo tengo una ACTH ectópica con inhibición del ACTH central. Cuando tengo un problema que es independiente de ACTH, hay una producción autónoma de cortisol por parte de las glándulas suprarrenales y el cortisol en feedback normal inhibe el ACTH, por lo tanto yo tengo un cortisol alto y un ACTH en cero o bloqueado. Síntomas o características que yo puedo tener en estos pacientes, inusuales relacionadas con la edad, ejemplo, hipertensión en adultos jóvenes, que es también motivo de investigación de otras patologías adrenales. Un retraso en la velocidad de crecimiento puede ser un factor de sospecha, un aumento de peso importante. Pacientes con incidentalomas adrenales obviamente también tienen que ser investigados. Lo que es la producción de hipercortisolismo, porque es justamente una de las producciones más frecuentes que suelen tener, ¿sí? Y las condiciones o las características clínicas del síndrome de Cushing, dentro de las cuales tenemos los estigmas propiamente de la enfermedad, que son equimosis espontáneas, estrías violáceas no nacaradas a nivel abdominal, más claro como ejemplo, y obesidad central, ¿sí? Las equimosis espontáneas, la miopatía proximal, ¿ya? O debilidad muscular proximal, la presencia de estrías violáceas, la presencia de obesidad central, son estigmas propiamente de la enfermedad. Si bien la plétora facial puede ser una característica de la enfermedad, no es para el diagnóstico de la misma, a diferencia de las 4 resaltadas que sí son estigmas propiamente considerados de la enfermedad y que se presentan específicamente en este problema. Luego de eso, dentro de la sintomatología, tengo varias afecciones a nivel de diferentes esferas, recordando que el cortisol actúa en varios ejes al ser una hormona de estrés. El aumento de los niveles de cortisol yendo desde arriba provoca cambios de temperamento, depresión, psicosis. Recuerden que si nosotros estimulamos la adrenal con la CTH, también estimulamos no solamente la parte corticoide, sino también podemos estimular la producción de andrógenos y así consecuentemente vamos a tener acné, aumento de vello facial, virilización, hiperpigmentación o cambios menstruales y llegando a la menorrea en algunos casos, aumento de acidez gástrica, de ahí la asociación con úlcera péptica, aumento de la gluconeogénesis, recordando un poco de nuestra de glucosa, resistencia a la insulina también, favoreciendo lo que es el desarrollo de diabetes mellitus, incremento en la pérdida de calcio, justamente favorece la excreción de calcio a nivel urinario y así favorece lo que es la osteoporosis. Es un inmunosupresor y por lo tanto justamente se utiliza en patologías autoinmunitarias como inmunosupresor, pero esto a su vez puede favorecer el riesgo de infecciones. Físicamente va a redistribuir la grasa corporal, vamos a tener la plétora facial, la cara en luna llena, en algunos casos por la retención de sodio y agua yo tengo edemas, elevación de la presión arterial, tengo un aumento del consumo de proteínas y es por eso justamente que yo tengo la miopatía o debilidad muscular de tipo proximal, porque existe una pérdida de músculo importante a nivel de las extremidades y un mantenimiento de una obesidad de tipo central. Resumiendo nuevamente, dentro de lo que son los signos físicos, yendo a lo que es la jiba de búfalo, que ustedes han escuchado y han visto, la plenitud o llenado supraclavicular del tejido graso, edema periférico, acné, hirsutismo, mala cicatrización de la piel, son algunas características que ustedes pueden encontrar. Hay condiciones superpuestas que se ponen aquí a la derecha que justamente se presentan también en otras patologías. Hipertensión requiere un diagnóstico diferencial amplio de causa primaria y secundaria. Una masa suprarrenal requiere investigación de producción de cortisol. Osteoporosis puede tener diferentes etiologías, puede ser paratiroideo, puede ser también de origen adrenal también por exceso de cortisol. Un ovario poliquístico se suele asociar a irregularidad menstrual, a ganancia de peso o a hiperandrogenismo. Una diabetes tipo 2 puede presentar también esta alteración, cálculos renales o infecciones inusuales. Como ven, hay varias características, tanto en síntomas y en condiciones superpuestas que ustedes pueden encontrar en otras patologías. Y es por eso que cuando queremos establecer un hipercortisolismo, un diagnóstico de hipercortisolismo más específico, tenemos que ir a los estigmas propiamente, pero muchas veces ni con eso es suficiente, ya que voy a necesitar hacer exámenes de laboratorio para confirmar la enfermedad. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de esta enfermedad? Debemos hacer la prueba todos, ¿ya?
La recomendación es primero una buena historia clínica, sí, sobre todo del índole farmacológico completo para excluir lo que es la exposición a corticoide exógeno. Eso es lo primero que tienen que excluir, que conduzca a la enfermedad de Cushing o al Cushing iatrogénico antes de pasar al paciente a pruebas bioquímicas, ¿sí? Recuerden que la mayoría de veces ese hipercortisolismo, esas estigmas o características de Cushing es consecuencia de administración de corticoide exógeno, que es muy frecuentemente utilizado en la práctica clínica, ¿ya? Recomendamos las pruebas en este caso para ya los siguientes pacientes. Una vez que ya lo farmacológico se ha descartado, he visto que no está usando ninguna crema ni ningún medicamento oral, vamos a ver qué pacientes tenemos que hacer investigación. Están justamente pacientes con características inusuales para la edad, osteoporosis, hipertensión, aquel que tiene características en progresión, que son estigmas propios de la enfermedad, niños con aumento de peso importante, peso importante, pérdida de altura. Obviamente, pacientes con incidentaloma adrenal tienen que investigarse hipercortisolismo porque es la producción más frecuente. Entonces, vamos de paso a paso. Paso 1. Yo tengo sospecha. Excluir las causas farmacológicas. El paciente tiene algunas características físicas. Lo primero que yo tengo que hacer antes de hablar de Cushing, realmente yo primero tengo que identificar que existe ese hipercortisolismo. Es lo primero que yo tengo que realizar. Para esto, antes de pensar justamente en una enfermedad, está realmente elevado, ya que esto varía mucho por ser una hormona de estrés. Y esto es un punto importante. El cortisol o un cortisol basal no me sirve para hacer el diagnóstico porque un cortisol se puede elevar por cualquier motivo justamente al ser una hormona de estrés. Y para eso, por lo tanto, yo tengo pruebas específicas para confirmar el diagnóstico de la enfermedad, y específicamente 3, que son las recomendadas dentro de las guías clínicas para el diagnóstico inicial de hipercortisolismo, que es la prueba con supresión de dexametasona 1 miligramo, en la cual yo administro 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche, hago una medición de cortisol al paciente el día siguiente, tengo un cortisol libre en orina, 24 horas de colecta de orina para medición, se recomienda en algunos casos al menos 2 mediciones, y un cortisol salivar nocturno, ¿ya? Esas son las 3 pruebas que se recomiendan actualmente para hacer el diagnóstico, ¿ya? Como podemos ver actualmente, cómo ha ido evolucionando los exámenes a solicitar, yendo desde el 2003 al 2008 y la propuesta actual, vemos que hemos ido cambiando un poco los criterios y lo que más se utiliza, justamente lo que les acabo de mencionar, está a partir del 2008 con cortisol en orina de 24 horas, al menos 2 pruebas, cortisol salivar, al menos 2 pruebas, o test de supresión con dexametasona, ¿sí? La propuesta actual es hacer incluso solamente el cortisol salivar, ya que se ha visto que es un poco más sensible y específico, lamentablemente no se dispone actualmente en la práctica, aquí, por lo cual se recomienda hacer cualquiera de las otras 2 pruebas adicionales que sí se pueden realizar aquí, ¿ya? ¿Qué no debo usar para hacer la evaluación de hipercortisolismo? Como les mencioné, no hacer niveles de cortisol sérico aleatorios o ACTH ya en conjunto en el momento de la investigación. 17 cetoesteroides se utilizaban antes, actualmente no se utiliza. Prueba de tolerancia a la insulina tampoco se realiza. Imágenes directamente de inicio no se hace. Recuerden que aquí estamos recién en una evaluación inicial. Si ustedes encuentran o no hacen una investigación adecuada y por la mala suerte que ustedes tienen, encuentran una lesión tanto a nivel hipóxico como a nivel adrenal, van a generar duda en el diagnóstico del paciente. Se recomienda no hacer ninguna prueba adicional para lo que es Cushing en individuos con resultados negativos consistentes con 2 pruebas diferentes, excepto en pacientes que yo tengo sospechas de patologías de muy rara presencia, como es el Cushing. Hay ciertas patologías de las cuales los valores del cortisol pueden variar y por lo tanto yo puedo no detectar la enfermedad en un momento determinado. Es algo muy raro de encontrar en la práctica clínica que se conoce como Cushing cíclico, en la cual los pacientes tienen variaciones de cortisol que hace que yo tenga que en un momento determinado hacer la determinación para establecer el diagnóstico, ya que en otros momentos los valores pueden estar normales. Es muy raro de hacer y por lo tanto requiere un seguimiento prolongado en esos pacientes para llegar a encontrar realmente el hipercortisolismo. Se recomienda pruebas para establecer la causa en pacientes con resultados positivos concordantes con 2 pruebas diferentes. ¿Qué condiciones se asocian justamente al hipercortisolismo en ausencia de enfermedad o síndrome de Cushing? ¿Sí? El embarazo, ¿sí? El embarazo se ha visto que aumenta las fracciones de cortisol en sangre. Eso es justamente consecuencia del estrógeno. El estrógeno
estimula a nivel hepático la producción de globulinas transportadoras y por lo tanto van a aumentar el valor de cortisol en la sangre. Por eso yo no uso cortisol AM o PM en pacientes embarazadas, porque el cortisol siempre va a estar alto, porque ese cortisol que yo mido es un cortisol total y ese está unido a proteínas. Y como el embarazo y el estrógeno aumentan las proteínas, el cortisol va a estar alto, entonces no me sirve. Depresión y otras condiciones psiquiátricas también se ha visto que pueden elevar el cortisol como hormona de estrés. Dependencia de alcohol, se ha visto que hay que suspender el consumo de alcohol por lo menos unos meses para poder hacer establecimiento de un hipercortisolismo en los pacientes. Resistencia a glucocorticoides en algunos casos, obesos mórbidos pueden tener también hipercortisolismo, una diabetes mellitus mal controlada también, ¿ya? Es poco probable que tengan características clínicas de síndrome de Cushing, ¿ya? Estrés físico, desnutrición, ejercicio crónico intenso, amenorrea hipotalámica, ¿ya? Exceso de globulinas fijadoras. Entonces, hay que tener un poco de cuidado al momento de ver qué paciente yo puedo hacer una investigación. Por ejemplo, un alcohólico crónico que me viene al momento para una sospecha de un hipercortisolismo, no sería un candidato a hacer estudios a menos que el paciente haya sido ya separado del consumo por al menos algunos meses para empezar la investigación. Igualmente, una paciente embarazada, de por sí, una paciente con hipercortisolismo es muy difícil que se embarace por la irregularidad de los ciclos y la amenorrea que puede tener en algunos casos. Pero en el momento del embarazo, hacer valores de cortisol AM o PM no me van a servir porque me van a salir altos y me van a dar un falso diagnóstico. Consideraciones especiales justamente. En el caso del embarazo, en caso de que yo sospeche, lo que se recomienda es el uso de cortisol en orina y el uso de prueba de dexametasona en algunos casos para evaluación en mujeres embarazadas. En caso de epilepsia, por otro lado, no se recomienda el uso de las pruebas con supresión de dexametasona, ¿ya? Porque aumentan el aclaramiento, los antiepilépticos, de lo que es la dexametasona. Entonces ahí se recomienda un cortisol urinario o un cortisol salivar. Insuficiencia renal. Se imaginarán que al haber insuficiencia renal disminuye el clearance de diferentes sustancias. Se sugiere usar el test de dexametasona 1 miligramo a noche en lugar del cortisol urinario, obviamente porque no va a haber orina y no va a haber de esa manera una cuantificación correcta para la evaluación inicial de hipercortisolismo en ese grupo de pacientes. En el Cushing cíclico, justamente, como les mencioné, difícil de encontrar, hacer una prueba de supresión con DEXA en un momento en que el paciente no tiene hipercortisolismo puede hacer que se me escape el diagnóstico de la enfermedad. Entonces ahí podemos usar algo de mayor duración, como el cortisol urinario de 24 horas o el salivar a medianoche para hacer el diagnóstico de estos pacientes. Y en incidentaloma suprarrenal, el uso de dexametasona 1 miligramo o prueba de cortisol nocturno en lugar del cortisol urinario, debido a que se ha visto que el cortisol urinario puede ser o puede estar alterado generalmente cuando la enfermedad ya ha evolucionado, ¿sí? Entonces, puede ser que en muchos casos yo tengo un proceso que está recién empezando, puedo tener un cortisol tal vez urinario que no esté demasiado elevado y pueda estar descartando una patología que sí está. Entonces, yendo al algoritmo para evaluar a los pacientes sospechosos de tener hipercortisolismo, primero tengo que tener la sospecha clínica. Segundo, debo excluir la causa exógena, que es la más frecuente, ¿ya? Luego, si yo he excluido eso y yo he visto que no hay uso de medicación exógena, puedo realizar algunas de las pruebas discutidas. Cortisol urinario, cortisol postdexa, cortisol salivar, ¿sí? Si tengo un resultado normal de estas pruebas, es poco probable que yo tenga hipercortisolismo. Cualquier resultado anormal, tengo que hacer investigación justamente de las causas fisiológicas de hipercortisolismo y repetir o confirmar la prueba para realmente continuar con la investigación. Listo, entonces, hasta aquí hemos ido solamente con cómo evalúo un hipercortisolismo, ¿ya? No hemos ido ni siquiera a la hipófisis todavía, ni tampoco a la suprarrenal. Una vez que yo he hecho esas pruebas anteriores que ustedes acaban de escuchar y encuentran que definitivamente el paciente tiene alterado, tiene un cortisol urinario positivo, tiene una prueba postdexa positiva, tiene un cortisol salivar positivo, ustedes recién dicen, sí, el paciente definitivamente tiene un hipercortisolismo, tengo que continuar investigando. Y ahí viene el paso 2. El paso 2 es ver el origen del cortisol, si es hipófisis o es adrenal. Los niveles de ACTH, como ustedes ya saben, en tumores secretores de ACTH, el ACTH va a estar elevado, mientras que en pacientes con origen adrenal, el ACTH va a estar bajo suprimido, ¿sí? Los rangos que se recomiendan para medición, depende del horario también, entre 20 y 80 picogramos del ACTH a las 8 de la mañana, se ha visto que a las 4 de la tarde está menos de 20 y menos de 5 una hora tras el inicio del sueño.
En situaciones raras en las cuales yo no tengo un origen claro y encuentro que el ACTH tiene un rango intermedio a partir del cual no puedo establecer si es ACTH dependiente o es ACTH independiente, y me encuentro con una lesión a nivel de la hipófisis de menos de 6 milímetros, se dice o se sugiere que se debería hacer el paciente un proceso especial que se llama cateterismo de senos petrosos. El cateterismo de petrosos justamente se utiliza en caso de que yo no estoy seguro si el síndrome de Cushing es o no es ACTH dependiente. La literatura dice que cuando tengo un tumor productor de cortisol o encuentro un tumor productor o un tumor menor a 6 milímetros y yo estoy estudiando hipercortisolismo, se podría hacer un cateterismo de senos petrosos porque me ayuda a diferenciar si es ACTH dependiente o no es ACTH dependiente. ¿Sí? Generalmente, la mayoría de los casos, el diagnóstico se establece directamente con la medición de ACTH, que va a estar elevado en relación con un cortisol alto, lo cual no respeta un eje normal y me da el diagnóstico de enfermedad. En otros casos tengo justamente un ACTH que puede estar en un rango intermedio o una lesión hipoficiaria demasiado pequeña que me haga dudar si la lesión es la causante o si tal vez existe algún otro foco que sea el productor de ACTH. ¿Ya? Esto no se hace en todos los pacientes, por lo general la mayoría de veces los tumores tienen un tamaño lo suficientemente grande como para pensar la causa de la enfermedad. Una vez que he visto si es ACTH dependiente o ACTH independiente, ahí recién voy yo al tercer paso, que es la localización de la lesión. Hasta ahora no he hecho todavía imágenes para el diagnóstico. Primero he ido por el diagnóstico de hipercortisolismo, una vez que he confirmado, he ido para ver la detección de lo que es ACTH dependiente o independiente, y luego, finalmente, cuando yo sé de dónde viene, me dirijo con la imagen a buscar la lesión. La tomografía computarizada para la parte adrenal y la resonancia magnética son los estudios de recomendación. La TAC para las glándulas adrenales, la resonancia para los tumores de hipófisis. Y el OptoScan, que es un estudio funcional que se hace en medicina nuclear, es bueno para sobre todo localizar tumores productores de ACTH ectópico, que puede localizarlos en un 70 a 90% de casos, ya que los tumores neuroendocrinos, que justamente es el tipo de tumor productor de cortisol, expresan receptores de somatostatina y pueden identificarse, ¿sí? Entonces, tiene una sensibilidad que varía del 25 al 80% dependiendo de la dosis, y el uso de tomografía de emisión de fotón único y fusión o SPECT se llama, ¿ok? Entonces, generalmente actualmente lo que se hace es no solamente OptoScan, sino fusionar con una tomografía para una mejor localización, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos justamente de lo que son lesiones de hipófisis. Tenemos una área hipointensa yendo a la parte izquierda que sugiere una lesión. Nuevamente en la imagen de la derecha observamos también una área de hipointensidad. Vamos a la parte adrenal, recordando que las adrenales estructuralmente se ven como unas Y's invertidas, ¿ya? Y se tienen que observar antes de llegar a lo que es el riñón. Si ustedes ya están a nivel renal, ustedes ya han avanzado mucho. Tienen que estar antes de llegar a observar lo que son el tejido renal. Y ustedes van a encontrar las adrenales con unas Y's invertidas, en donde yo puedo encontrar lesiones. Justamente en las flechas podemos ver en este caso, en el gráfico A, que existen o las dos adrenales están engrosadas, principalmente la derecha, viéndole de frente, indicando una hiperplasia adrenal bilateral. Por otro lado, en la imagen B, podemos ver en la flecha que tenemos una masa ahí compatible con un adenoma suprarrenal. Tenemos en la parte inferior, en el gráfico C, racimos prácticamente. Si ustedes pueden ver, las 10 invertidas no se ve. Eso parece una hiperplasia macronodular bilateral. Justamente esa es la característica de la enfermedad. Se ven como racimos de uvas del tejido adrenal, justamente es la característica. O en otros casos solamente tenga engrosamiento, como es la imagen D, en la que me muestra una adrenal gruesa principalmente. Pueden encontrar diferentes formas para lo que es el hipercortisolismo en ese origen. Cuando voy a tratamiento, el tratamiento de elección siempre va a ser quirúrgico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hipercortisolismo crónico no tiene un tratamiento dirigido, no tiene como lo que es el octrótide para la acromegalia o la cabergolina para lo que es el hiperprolactinemia. Lo que existe para lo que es el tratamiento del hipercortisolismo en lo que es medicación es solamente para control sintomático o más de índole periférico. Entonces, el tratamiento quirúrgico siempre tiene que ser de elección, además de que el hipercortisolismo es muy nocivo para el paciente y por lo tanto da muchas comorbilidades. Y por lo tanto se recomienda justamente que la resección quirúrgica siempre tiene que ser la primera opción, ¿sí?
Después de la cirugía transesfenoidal, lo que se espera es que el ACTH y el cortisol estén bajos, ¿ya? Y por algún tiempo el paciente puede necesitar reemplazo de glucocorticoides, ¿ya? O en algunos casos pueden requerir una administración permanente. En algunos casos el paciente luego de la cirugía del hipercortisolismo queda con un cortisol en rango normal, ¿sí? Lo que se prefiere es que el paciente luego de la cirugía esté con un cortisol bajo y un ACTH inhibido. De esta manera asegurar que no va a haber recidiva del problema. El tratamiento farmacológico, justamente como les mencioné, es más para control de síntomas. Cuando hay complicaciones agudas, hipercortisolismo, psicosis, infecciones, como un pretratamiento para la cirugía, o en el caso de hipercortisolismo después de una cirugía fallida, mientras espera el control de radioterapia o tumores que no se pueden resecar, o un tumor neuroendocrino ectópico. Ahí tienen algunos medicamentos como antimicóticos. El que más tenemos en nuestro medio es el ketoconazol. Disminuye la producción de cortisol, dosis que se pueden dar de 400 a 1200 miligramos al día. El problema es hepatotóxico, ¿no? Y por lo tanto requiere una monitorización de las enzimas hepáticas, además de que puede provocar problemas gastrointestinales e hipogonadismo. Metirapón es otro medicamento también, inhibe selectivamente la 11-beta-hidroxilasa, puede producir hirsutismo, hipertensión, hipocalemia y edema. Mitotan es un medicamento que se usa bastante, sobre todo en cáncer adrenal, porque es un adrenolítico, inhibe muchas enzimas esteroidogénicas, se usa no tanto en tumores benignos, sino más para tumores malignos. Y el etomidato, que es también por vía intravenosa, en cuidados intensivos, en este caso para disminuir las cantidades de cortisol de una manera más temprana. Cabergolina también está incluida aquí. Se dice que produce una remisión bioquímica en algún porcentaje, en un 30%, aunque realmente se dice que esto es mucho menor, además de los efectos adversos que puede tener, ya que requiere dosis más altas a las que uso normalmente un hiperprolactinema. Mifepristón es un antagonista de los receptores de corticoides también, igual llena de efectos adversos. Y la radioterapia, ¿no? Que realmente es la segunda opción, la verdad, luego de la cirugía, en caso de enfermedad persistente o recurrente después de la cirugía transesfenoidal, o cuando el tumor no se puede extirpar quirúrgicamente, esperando una remisión de un 50 a un 83% dentro de 2 años. ¿Sí? Esto es un punto importante. Yo no espero que el paciente remita inmediatamente luego de recibir la radio. Una vez que el paciente recibe radioterapia, tengo que hacer un seguimiento a lo largo de los años hasta esperar que la radio empiece a hacer su efecto y de esa manera yo tengo remisión de la enfermedad. En cuanto a la parte adrenal, el tratamiento igualmente es la adrenalectomía. Sí, es el tratamiento definitivo. Ahora, yendo a la parte de hipercortisolismo de origen hipofisario, si yo no consigo un control con cirugía, no consigo un control con radioterapia y con medicación, la última opción que queda en el paciente es sacar los órganos efectores, o sea, sacar las adrenales, pese a que son adrenales normales, estimuladas por la ACTH, están produciendo un hipercortisolismo. Esta es la última recomendación, una adrenalectomía bilateral en caso de que yo no consiga un control adecuado, pese a las medidas anteriores que yo he tomado, ¿sí? Obviamente se imaginarán que el paciente se va a quedar con una insuficiencia adrenal permanente. ¿Preguntas que tengan hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Pablo? Doc, ¿cuánto tiempo más o menos tarda en hacer efecto la radioterapia? Justamente lo que les coloqué, un par de años aproximadamente, ¿ya? Porque, bueno, si bien lo que se hace actualmente ya no es una radioterapia tan amplia como antes se hacía, sino es un gamma knife, es una radioterapia dirigida, el paciente al final termina siendo hipopituitarismo. Entonces, generalmente, a partir del año yo tengo que investigar ya lo que son las deficiencias hormonales en ese paciente. Y en ese lapso de tiempo, o sea, el manejo, por así decirlo, sintomático sería El con los manejo es fármacos que... igual, o sea, hasta que empiece a hacer efecto la radio, ¿no? Control sintomático. Ya, Doc, gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno,
Por ahora nos vamos a quedar ahí, ¿ok? Quería hablar un poco de lo que es Cushing clínico. La próxima clase hablamos un poco de lo que es Cushing subclínico para terminar y ya terminamos esta parte, ¿ok? Listo, Doc. Nos Doc, yo le vemos en... quería decir que algunos grupos le mandaron las diapositivas para la revisión.